Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del miércoles 27 de marzo. Comenzamos como cada día nuestro programa con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está Josefina? Y con Josefina Tausen. Josefina, buenos días. Antes de entrar a los temas que hemos programado, que tienen sin duda que ver con el conflicto minero en Las Bambas, y hay que detenernos un instante para cobrar conciencia de lo que significa una violación colectiva de 7 jóvenes que se ha producido en Ica en agravio de una joven mujer de 19 años que sufre de una enfermedad mental. Quienes han cometido ese acto verdaderamente repugnante lo han difundido por lo demás en redes sociales. Y estamos ante una realidad gravísima que atenta contra todo criterio moral. Patricia, tú has entrevistado sobre el tema esta mañana a la ex primera ministra Ana Jara, que es ella de Ica. Así es, ella además fue la que dio a conocer el hecho porque se estaba pasando un poco por agua tibia y la verdad que este caso, Fernando, resume más o menos todo el drama de la violencia contra la mujer. Se atenta contra una mujer, se atenta con una mujer con discapacidad, se atenta contra ella en grupo y encima se expone esto a través de redes sociales. No sé qué ingrediente le falta para hacer un acto absolutamente inhumano y atroz. Ojalá que la justicia sea severa, radicalmente severa sobre los responsables de este repugnante acto. 5 me parece que están detenidos, hay 2 que siguen prófugos. Nos vamos ahora sí a Abancay, a Apurímac. Se halla el congresista Richard Arce de Nuevo Perú. Ahí tengo entendido que ha visitado la comunidad de Yavi Yavi en el Cusco y que tiene informaciones en consecuencia de primera mano que darnos. Congresista Richard Arce, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo en una circunstancia tan difícil que estamos atravesando en la región Apurímac, un tema tan sensible como es el tema del proyecto minero Las Bambas. ¿Usted se halla dónde en este momento, congresista Arce? Estamos en ruta a Abancay. Estuvimos ayer toda la tarde, toda la mañana en la zona de conflicto, específicamente en el fondo Yavi Yavi, donde está la población reasentada de la comunidad campesina de Fuerabamba, para dialogar y escuchar in situ cuáles son las expectativas respecto a este problema que ya tiene, no solamente son los 50 días que estamos contando, en realidad el problema data de hace bastante tiempo y quisiera ser ahí muy objetivo porque no solamente es el tema de Fuerabamba, que es muy importante solucionar, tenemos que ver más allá del horizonte, porque hoy día podríamos solucionar Fuerabamba y pasado mañana empieza otro problema en el ámbito de intervención del proyecto minero Las Bambas. ¿Cómo es que se puede resolver por lo menos la actual crisis? Eso no resuelve todo, pero ¿cómo se puede resolver en momentos en que hay un bloqueo ilegal de una carretera nacional por una parte, pero una huelga que se ha anunciado en Chalhuahuacho? Mire, en realidad hay que ser muy objetivos. El tema del bloqueo de la carretera viene a colación justamente de la categorización de una vía nacional, donde hay una serie de controversias respecto a la categorización que se ha hecho. Y todo esto, el origen en realidad es en la modificación del estudio de impacto ambiental. Usted sabe bien que el transporte del mineral era en mineroducto. Ni la empresa minera, ni el Estado, ni los comuneros sabían que el transporte del mineral iba a ser por tierra. Cuando se hace la transacción de los suizos a los chinos, ahí se disocian los 2 proyectos que tenía en cartera este holding suizo Glencore Extrata y termina siendo independizado el proyecto Las Bambas, generándole el tema de la transformación, pero también del transporte de mineral por vía terrestre. Es ahí donde se origina el problema, porque eso debería haber ido acompañado de la construcción de una vía asfaltada, que no solamente está afectando el fondo Yavi, afecta en realidad todo el corredor minero y donde se tiene que buscar el concurso de todos los actores para poder solucionar este problema. Nos ha dicho usted, congresista, cuál es el origen de ese problema, pero el interés ahora es cómo se le puede dar una solución ahora a esta crisis. Por supuesto que quedarán pendientes muchos aspectos de fondo, pero la crisis actual, es decir, bloqueo por una parte y huelga por otra, es decir, parálisis de la producción de cobre en Las Bambas, ¿cómo se puede resolver eso ahora? ¿Cómo ve el calendario y los pasos usted? Lo primero, transmitirte el pedido expreso de la comunidad. Ayer hemos estado en plena lluvia, en plena granizada, y no se movía ninguno de los comuneros de Fuerabamba y manifestaban por la libertad de Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad.
Ellos ponen como condición para dialogar que se libere a Gregorio Rojas. Sabemos que por tema jurisdiccional esto es responsabilidad del espacio de la Fiscalía y del Poder Judicial. Entonces vamos a exhortar para ver la posibilidad de que se le dé la libertad a través de comparecencia, sabiendo que está en un proceso de investigación. Ahora, el problema es mayor y la alternativa sería retomar el plan de desarrollo de Cochabamba, que fue firmado por Vizcarra el año 2016. Entonces podría ser más bien este problema una oportunidad para la región Apurímac y permitir desarrollar proyectos de desarrollo social que en un principio se contemplaban en una inversión de más o menos 2.000 millones de soles que se iba a desarrollar. Pero, es la oportunidad de generar esos compromisos. Sí, mientras tanto, la carretera continúa bloqueada y se han conocido estos audios en los que vemos expresiones como las que recaba Perú 21, por ejemplo, de Frank Chávez Sotelo, que no dan ninguna indicación el abogado de la comunidad de Fuerabamba de querer realmente dialogar, ¿no? Al privado hay que romperle, bueno, no voy a citar la palabra exacta, pero está en la primera plana de la República, y también la manera como tratan los abogados a los comuneros, incluido al presidente de Fuerabamba, prácticamente le dan órdenes. Sí, esto es bastante observable y definitivamente ellos tienen una responsabilidad penal individual que tendrán que responder a la justicia. Nosotros tenemos que centrarnos en la solución del conflicto social. Y le explicaba que no solamente es Fuerabamba, hay otros problemas asociados. Está el tema de la comunidad de Antullo, que no recibió ningún beneficio por la indemnización de la carretera. Está el tema de Huancuire, donde se va a realizar el siguiente tajo abierto. Entonces actuemos con mucha responsabilidad, que la empresa cumpla sus compromisos. Tiene una serie de compromisos pendientes que por estos conflictos sociales ellos aducen que no se están desarrollando. Entonces que se plantee en una mesa con la participación activa del gobierno, de la empresa y evidentemente de las comunidades, pero no solamente Fuerabamba. Esos son otros temas, pero el caso preciso de Fuerabamba que tiene que ver con el bloqueo. Una sola comunidad. En el caso preciso del bloqueo, ¿cómo desbloquearlo? Hablando solo de ese caso. Específicamente haciéndole la propuesta, hay un tema de indemnización que les corresponde. Pero por el ahí uso la diferencia es abismal, ¿no? El Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes tiene unas categorías para indemnizar por el uso por la servidumbre que se da de una vía, y aparte ya la empresa minera ha propuesto una indemnización por los perjuicios ocasionados en un terreno entregado por la empresa en permuta con la comunidad de Fuerabamba. Ese es el punto de partida. Congresista. Entonces, busquemos ese espacio de diálogo. Algo que no está bien, nosotros hemos estado hablando con el alcalde Galabogancho justamente sobre la condición de estos extorsionadores, hay que llamarlos con su nombre, de los señores Chávez Sotelo, pero nos reconoció el alcalde y nos gustaría saber si usted puede confirmar esta información, que hasta hace un poco tiempo la comunidad en todo este proceso no tuvo representantes legales como los tiene la empresa. Y otro aspecto que me preocupa muchísimo, he estado investigando sobre cómo se ha ido desarrollando el proyecto minero Las Bambas. Recojo un artículo de Ana Leiva que está en una página web, ella es una especialista en el tema, y ella señala, solo le voy a leer un poquitito para que entendamos. Dice, si miramos hacia atrás vemos que la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental se aprobó en enero del 2019. Apenas aprobada la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental, se plantearon nuevos cambios. Además, se hicieron cambios en el 2017, se hicieron otros cambios en el 2013. Ha habido, un estudio de impacto ambiental, 3 modificaciones del Estado, 5 informes técnicos sustentatorios o ITS, una memoria detallada, un plan de cierre de minas. Es decir, se aprueban, según esta especialista, a cada rato cambios y modificatorias a través de ITS o a través del estudio de impacto ambiental, que como sabemos es más complejo cambiar. La pregunta es, la comunidad, ¿cómo hacen para informarle a cada rato que esto se está cambiando? Porque hay que decirlo, estos cambios se hacen con anuencia del Estado. Es la minera la que le pregunta al Estado y es el Estado el que autoriza el cambio. Y los cambios se suceden uno tras otro. ¿Están informadas realmente las comunidades de lo que pasa con esto? No están informados, Patricia, y acabas de tocar el tema más sensible de esta situación. Lamentablemente, estos son informes altamente técnicos como un estudio de impacto ambiental, y durante estos años, justamente por intereses estrictamente comerciales, cuando se hace la transferencia de los proyectos mineros, se ha hecho modificaciones en el estudio de impacto ambiental con los famosos ITS, informes técnicos sustentatorios implementados por el gobierno de Ollanta Humala, con lo cual se modificó el transporte del mineral, de mineroducto a carretera. De la misma manera, la planta de molibdeno, el almacén de filtros, el almacén de concentrados, que son cambios estructurales. Yo les voy a remitir un documento que edité en 2015
CONICE, justamente que sustentaba el pliego petitorio de la paralización que originó 3 muertos. Fue a consecuencia de estas modificaciones. Y se sigue repitiendo, como el tema de la categorización de la carretera. Se tiene que cambiar la forma de relacionamiento que tiene el Estado con la empresa minera y con las comunidades. Porque este era el supuesto modelo de desarrollo. Las bandas han vendido a nivel mundial el ejemplo del desarrollo a través de este proceso de reasentamiento de la comunidad. Y al final lo que se ha visto es que realmente se ha generado un problema, porque no puede ser con dinero no se va a solucionar los problemas. Haya habido una ausencia de parte del Estado, la empresa ha pretendido sustituir el rol del Estado, se ha encargado de educación, de salud, esa es función del Estado. Lo que tiene que hacer, definitivamente, la empresa es la contraparte, el cofinanciamiento, para que no se exima de sus responsabilidades, pero no sustituir el rol del Estado. No, sin entrar en aspectos muy técnicos para que nuestro público no se pierda, un estudio de impacto ambiental es un documento importante, grande, vinculante, que no puede ser cambiado de cualquier manera. Los ITS que se han utilizado para cambiarlo han cambiado elementos fundamentales, no detalles. Los ITS se usan para cambiar detalles, cosas menores. Y además lo que señala esta investigadora es que son tantas las modificatorias que ni siquiera le permiten al Estado y a sus funcionarios que controlan los aspectos de cómo opera la mina, de estar al tanto de cómo se están aplicando estos cambios. Entonces, si la comunidad no sabe y el Estado no puede ir a la velocidad que va, digamos, la minera, ¿qué tipo de relación asimétrica se está construyendo? Más allá, repito, porque esto no debe quedar en duda, de que las vías no se deben tomar y el Estado de Derecho se tiene que restaurar, pero vamos a tratar de ir un poco atrás sobre lo que genera este tipo de reacciones. Sí, definitivamente ese es el problema y lo más lamentable es que esto ha sido refrendado y, entre comillas, es legal, todos los procedimientos. Los ITS es para modificar, por ejemplo, el campamento donde residen los trabajadores de la mina. Tal vez una dotación de combustible, pero jamás va a ser para esos cambios estructurales que han significado la disociación de 2 proyectos mineros que estaban en la cartera del holding suizo Glencore Strata, me refiero a Antapacay y a Las Bambas. Y evidentemente todo esto ha generado los problemas que ahora se detienen enfrente. Solucionaron un problema en el corto plazo, pero no visionaron más allá la conflictividad que iba a generar por los impactos abiertos. Se están trasladándose 360 camiones diarios. El objetivo es que tiene que haber una vía asfaltada. Y viendo la cartera de proyectos que se tienen en Apurímac, la visión hacia adelante tiene que ser una vía ferroviaria. Hay otros 5 proyectos del tamaño de Las Bambas que se van a implementar, ya están inclusive algunos de ellos en fase de consulta. Entonces es importante que se visione más allá. Así es, a largo plazo. Ahora, congresista. Del 2010, le doy un dato muy importante del 2010. Ahí se formuló el estudio de impacto ambiental. Lo presentaron, son 45 tomos, pioneers, cada una de 200 páginas. La revisión solo la ley que establece en un mes para revisar ese estudio. Es prácticamente imposible, tendría que tener un pool de asesores especialistas para conocer al detalle cuáles son esos impactos que se van a generar. Evidentemente, inmediatamente se aprueba el mes y ya se tiene implementado el proyecto. Ahora, congresista, son esos aspectos que se tienen que modificar. Sí, los comuneros de Fuerabamba reclaman para el diálogo que se libere a su presidente, al señor Rojas, pero el gobierno responde que hay independencia de poderes y que esto no está en sus manos. ¿Cómo salir de una situación como esta? Es complejo. Yo personalmente he estado tratando de asistir a Gregorio Rojas todos los días desde que fue intervenido para ver el respeto a sus derechos y al debido proceso. Y evidentemente es una instancia jurisdiccional que tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿por qué reclamarle al gobierno algo que no puede hacer? ¿Perdón? Pues los comuneros en este caso estarían reclamándole algo al gobierno que no está en su poder, o no debería estar en su poder, no por la independencia de poderes. Es complejo entender la situación, pero desde la posición de la comunidad responsabilizan al gobierno directamente. Quiero ser el que transmite esa expectativa. Estuvimos ayer conversando largas horas con los comuneros y todo se centraba en la necesidad de que Gregorio Rojas esté en libertad para iniciar el diálogo. El problema vemos, déjeme terminar un ratito, por favor. Sí, también vemos que un congresista que para los comuneros, si no hubieran cortado la carretera, no les hubieran hecho caso, no estaríamos probablemente tocando el tema. Pero también desde el lado del gobierno, ¿cómo conversar cuando hay una toma de carreteras de una carretera nacional? Así se ha cuestionado el origen de la declaratoria de carretera nacional.
Esa es la controversia y esa es la dificultad en la que se tiene. Entonces, ¿qué se tiene que desarrollar? Voluntades de parte del gobierno, plantear las alternativas de desarrollo, de parte de la empresa, renovar los compromisos pendientes, hay documentos firmados con las comunidades, hay actas, y definitivamente de parte de las autoridades que representamos a la región, unirnos. Para eso estoy yendo a Bancay, a buscar al gobernador regional, a buscar a las otras autoridades, para poder formar esa mesa de diálogo que permita buscar una solución a este problema. No queremos más muertos asociados a los proyectos extractivos. Por supuesto que no. Sería muy negativo para el país y sobre todo en el tema de visión que tienen inclusive los gobiernos. Saben bien que nosotros tenemos otra visión para darle la posibilidad de que nuestros recursos tengamos más soberanía, pero en estas circunstancias tenemos que buscar la solución mediante el diálogo. Por supuesto que sí. Simplemente la última pregunta rapidita, congresista Arce, digamos, el encarcelamiento de los hermanos Chávez Sotelo no tiene ninguna duda, dadas las pruebas remitidas por la policía, pero ¿sabe usted el nivel de involucramiento del señor Gregorio Rojas? No, porque no creo que su detención sea gratuita. Entiendo que no es en el mejor momento, pero si él ha formado parte de estas extorsiones que estamos viendo, su situación es bastante compleja. Yo te pongo el otro lado de la pantalla completa, ¿no? Que es el hecho que es el presidente de una comunidad campesina. Un presidente de una comunidad tiene mucho más legitimidad que inclusive que el propio alcalde, que un propio congresista o cualquier otra autoridad elegida, justamente por los mecanismos interculturales como forman las comunidades campesinas. Y definitivamente es el interlocutor válido. Él asistió a una reunión, es la lectura que se tiene, él asistió a una reunión para dialogar con las autoridades y ahí se produjo esta intervención con orden judicial. Definitivamente hay una interpretación al respecto de él. Entonces, lo importante es ser responsables con la comunicación, con la información, no exacerbemos las... Tratamos de serlo, por eso que lo estamos entrevistando precisamente. Señor Arce, nos dice que está usted con Gregorio Rojas el día de ayer y que está camino a Bancay, capital de Apurímac, para reunirse con el gobernador regional. ¿Usted estaría dispuesto a promover una mesa entre todas las partes para que se haya una solución a esta crisis, sabiendo naturalmente que los problemas de fondo no pueden ser resueltos de manera inmediata? Es el motivo de mi presencia en la región, aparte soy representante de la región Apurímac. Tan temprano como en febrero del 2017, el procurador público del Ministerio del Interior se acercó al Ministerio Público para presentar lo que se conoce como una noticia criminal respecto de los hermanos Chávez y de quienes resulten responsables. Se sabía en ese lunes tuvimos que movilizarnos para poder estar ya en la región transmitiendo lo que me mencionó Gregorio Rojas, que está tranquilo. Muchas gracias, congresista Arce. Discúlpenos que nos... Gracias. Muy amable y que tenga éxito en sus funciones de mediación. Nos comunicamos con la presidencia del Consejo de Ministros. Declaraciones en directo. La protesta, sino que no se busca criminalizar a los comuneros. No tenía ninguna relación con ningún comunero y mucho menos con un dirigente o un presidente comunal. En el avance de las investigaciones, el Ministerio Público ha considerado que debía presentar una denuncia y una orden de detención preliminar, como en este caso sucede, contra los hermanos Chávez Sotelo y contra el presidente de la comunidad de Fuerabamba, lo que ha ocurrido el día 21, como todos sabemos. Entonces, número uno, este es un proceso autónomo, independiente de la Fiscalía, que inició hace más de 2 años, que no tenía relación con Fuerabamba inicialmente, que no tenía ninguna relación con el señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. No se trata, además, de un conflicto contra la minería. No hay una sola protesta contra la minería de parte de la comunidad de Fuerabamba. La comunidad de Fuerabamba, de hecho, ha tenido un muy buen trato con la empresa minera para desplazarse hacia el Fundo Yavi Yavi como permuta para que la operación minera pueda suceder. Esto se ha hecho legítimamente, de acuerdo a los intereses de la comunidad y de la mina. Se ha pagado a la comunidad una cantidad muy importante que ha permitido que se reasienten en Nueva Fuerabamba, donde tienen excelentes instalaciones y no ha habido ningún problema. Otro tema que tenemos que aclarar, el tema de la vía. Esta vía, este camino vecinal, ya existía por lo menos en el año 2008, antes de que comenzara la operación de la mina, antes de que la comunidad de Fuerabamba
tuviera tierras por permuta como consecuencia de la operación minera en Yavi-Yavi. Ya estaba ahí. A lo largo del tiempo, los detalles nos los puede dar el ministro de Transportes y Comunicaciones, por pedido de autoridades distritales, provinciales, de Chumbivilcas, incluido el gobernador regional del Cusco, esta vía se elevó a carácter departamental o regional. Al querer el asfaltado, no solamente de los 12 kilómetros que atraviesan el Fundo Yavi-Yavi, sino de los más de 350 kilómetros del corredor, se recurrió por las vías correspondientes, cumpliendo con todos los trámites, al Gobierno Nacional, que era el único que podía dar un asfaltado a todo este tramo. Es por eso que se categorizó como vía nacional y, por lo tanto, y siempre ha sido una vía pública. En el esfuerzo de proceder a este asfaltado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido avanzando su trabajo diligentemente. Ha habido un punto en el que este esfuerzo se ha visto interrumpido. Y es aquí donde, como ya es público, se ha notado la presencia de los señores Chávez Sotelo. Estos señores, en la práctica, por la información que ya vamos teniendo y se va haciendo pública, han generado un amplio proceso de exclusión. Si hay algunas personas que están excluyendo a una serie de otras, son los hermanos Chávez. Han comenzado, y hemos escuchado a comuneros ayer, que han sido expulsados de su propia comunidad por la nueva dirigencia, según hemos escuchado los testimonios de los comuneros, por asesoría de los señores Chávez. Al excluir también al Ministerio de Transportes para que no pueda proceder a la tasación correspondiente y a los trabajos para trabajar la vía, hemos escuchado parte de las transcripciones de unos audios que han sido legítimamente tomados por orden judicial, donde se dice que no intervenga el Estado, hablemos solamente con el privado. Se ha excluido, se ha pretendido excluir al Estado. Se ha excluido a las comunidades aledañas, se ha excluido a los distritos de la provincia de Cotabambas que no pueden recibir regalías mientras no pueda salir el mineral desde la empresa minera, se ha excluido a toda la provincia de Cotabambas, se ha afectado a la región Apurímac y se afecta al país en su conjunto. Todo el hilo conduce a unos señores Chávez Sotelo que en este momento están procesados. En ningún momento, repito, el Ejecutivo hace ya más de 2 años tuvo la intención de ir contra ningún dirigente de la comunidad. Ha sido decisión autónoma del Ministerio Público por evidencia que ellos habrán encontrado y que yo invito a que tan pronto el Ministerio Público lo considere pertinente, haga público para que podamos entender como país qué razones ha habido para esta detención, qué mérito tiene y si se va a continuar en la situación de detención preliminar o si es que acaso hay espacio autónomamente por el Ministerio Público para una comparecencia que permita algo que hemos perdido desde el día 21, un interlocutor válido como ejecutivo para hablar con la comunidad. La comunidad reclama y ha generado mucha solidaridad que haya libertad para el presidente de su comunidad. Necesitamos, amigos de la prensa, que ayuden a que entendamos como país que hay separación de poderes y hay autonomía, que no es decisión del Ejecutivo detener al presidente de la comunidad, que es posible que haya méritos para ello, porque así lo ha considerado el Ministerio Público, esto hay que explicarlo. El Gobierno ha tenido una permanente vocación de diálogo a lo largo de todo este tiempo. Hemos querido y hemos continuado con el diálogo, a pesar que este diálogo fue interrumpido por los representantes de la comunidad, entendemos, bajo la influencia de los hermanos Chávez Sotelo. Desde el día 11, el día que este nuevo gabinete asumió, se interrumpió ese diálogo. Los gobernadores regionales de Cusco, también de Apurímac, han estado mostrando toda su disposición para el diálogo. El sábado que pasó, ha habido una delegación del Ejecutivo encabezada por el ministro de Energía y Minas, acompañada por el viceministro de Gobernanza, que conversaron con el gobernador de Cusco y que han estado atendiendo preguntas de la prensa. El día lunes esta misma delegación, que también incluía al jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha estado en Abancay hablando con el gobernador regional. Ayer se ha seguido en Abancay hablando no solo con el gobernador, también con el alcalde provincial de Cotabambas, también con todos los alcaldes de los distritos de Cotabambas. Hoy los alcaldes de Cotabambas se están reuniendo o se van a reunir esta mañana con los alcaldes de Chalhuahuacho, con los representantes de Fuerabamba,
para buscar un camino para el diálogo. Ellos insisten en que debe liberarse al presidente de la comunidad, no está en manos del Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial. Mientras tanto, nuestros esfuerzos han continuado para que pueda haber una ventana de diálogo. Hoy convocamos a esta conferencia de prensa, interrumpimos el Consejo de Ministros para compartir con la prensa y con el país la decisión del Ejecutivo de redoblar la apuesta por el diálogo, de enviar una comisión compuesta por 3 ministros de Estado, por el ministro de Transportes y Comunicaciones para ver directamente el tema de la vía, por la ministra de Salud y por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Es nuestro deseo no solamente retomar el diálogo, sino llevar el diálogo hacia la conversación verdaderamente importante. La conversación verdaderamente importante es cuál es el desarrollo que queremos para toda la zona de influencia de actividad minera, una zona que puede tener gran prosperidad si avanzamos en un plan de desarrollo que ya ha tenido ciertos avances a través de acuerdos que se han tomado en el tiempo, que puede avanzar mucho más y en el que queremos comprometernos como gobierno en sentarnos con todas las autoridades, desde las comunidades, pasando por las distritales y las provinciales hasta el gobierno regional, para tener una visión de país. Han sido muchos los gobiernos que han tenido que atender estas situaciones de conflicto y de pedidos que no se resuelven por el diálogo a lo largo del tiempo y no hemos hasta ahora conseguido, como país, como Estado, darle a esto no solo una solución definitiva, sino una mirada de desarrollo. El compromiso de este gobierno es que demos ese paso y para eso es que hoy estarán viajando al Cusco y a Abancay los 3 ministros que acabo de mencionar para que reconduzcamos la conversación de un conflicto que ha sido severamente afectado por personas externas a la comunidad y que todo indica, por la información que se ha hecho pública, que con un comportamiento extorsivo han influenciado a la dirigencia de la comunidad para excluir, como decía iniciando mis palabras, a otros comuneros, a otros vecinos de distritos cercanos y al país entero. Quedamos atentos a las preguntas que puedan tener. Gracias. Muy bien, señoras y señores periodistas. Hemos escuchado al primer ministro Salvador del Solar anunciando el envío de una comisión de 3 ministros. Comenzamos con Yuli Guevara de TV Perú. Buenos días. Perdón. Buenos días, presidente del Consejo de Ministros. Buenos días, ministros de Estado. Bueno, la pregunta va por el lado de estos audios que preocupan realmente y que revelarían, digamos, un comportamiento, como lo ha señalado la policía, presuntamente, digamos, de extorsión a los comuneros de Fuerabamba y de toda la comunidad implicada en este caso de Las Bambas. ¿Hasta dónde llega, digamos, esta capacidad de estos señores para poder tener a esta comunidad atada, digamos, a tal punto de exigir dinero justamente para beneficio presuntamente de ellos mismos, ¿no? Y en todo caso, ¿qué ha hecho hasta el momento la empresa privada en cuanto al tema monetario? Que es importante, ¿no? Porque es una de las demandas de los comuneros. Incluso también habría también una intención también de resarcir por parte del Estado un tema de expropiación de algunos terrenos, ¿no? ¿De qué manera, digamos, se está viendo este tema, ¿no? Muchas gracias. Como ha sido evidente el comportamiento que ha estado detrás de quienes han asesorado a esta comunidad, hay que dejar en claro, cualquier comunidad, cualquier dirigencia de comunidad tiene todo el derecho de asesorarse por abogados. Eso en ningún momento ha sido discutido. Una cosa es dar asesoría legal, una cosa muy distinta es que bajo el manto de una supuesta asesoría legal se llegue a un comportamiento extorsivo con consejos del tipo provoquémoslo, que lo que más nos conviene es provocar una muerte o algo parecido, tomemos una vía, pongamos mujeres y niños, no hablemos con el Estado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estado presente en la zona haciendo todas las evaluaciones para atender este pedido que no se restringe a los 12 kilómetros del Fundo Yavi-Yavi, sino a los 354 kilómetros de toda la vía, y no se les ha permitido porque se ha excluido al Estado. Creemos que
por las transcripciones que ya se han hecho públicas y que entendemos que son apenas una fracción de lo que legalmente se ha escuchado, hay un comportamiento que ha cruzado absolutamente la frontera de lo legalmente permitido. Ese es el comportamiento que ha enrarecido la discusión. No se trata de una comunidad que se oponga a la mina, se trata de hecho de una comunidad que logró un buen acuerdo, un muy buen acuerdo con la mina. No se trata entonces sino de un conflicto azuzado hasta la vía de la extorsión, de acuerdo a lo que indicaría la investigación del Ministerio Público que ha derivado en las detenciones, que ha puesto detrás a todo el país. Se han olvidado del resto de las comunidades, distritos y de todo el país para un beneficio personal de quienes, haciéndose pasar como abogados, han utilizado, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, un comportamiento que el Poder Judicial determinará si, como parece, es absolutamente extorsivo. La comunidad ha sido beneficiada, digamos, le refiero el tema de los montos, ¿no? La comunidad efectivamente ha recibido una compensación muy importante, muy significativa y absolutamente legítima. Como parte de un trato, la minera dio cantidades importantísimas que entiendo que están por encima de los 500 millones de dólares. Y entiendo para una comunidad que inicialmente estaba compuesta por 150 familias, que creo que llegaron a ser como 500. Es decir, una compensación altísima. En ningún momento la comunidad tenía una queja respecto de esto, ni de la actividad minera. Entonces, se trata de una comunidad que ha sido debidamente compensada y aparentemente el patrón de accionar de estos asesores legales por diferentes zonas cercanas ha sido tratar de azuzar las dirigencias de las comunidades para decir podemos conseguir mucho más dinero del cual nosotros queremos recibir un porcentaje, ¿no? Siguiente pregunta. Seguimos a cargo de Diego Quispe. La ronda de preguntas en la PCM, esta conferencia que sostiene el primer ministro Salvador del Solar, acompañado de 4 ministros. Demás miembros del gabinete. Hacen entonces una nueva consulta. Ayer el portal Convoca. Le consultan que el portal Convoca que la señora Teresa Yactayo, funcionaria del Ministerio de Energía y Minas, elaboró en la consultoria SBC es un estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas, y que esto influyó que se cambie de un mineroducto a un corredor minero, que es lo que está pasando en este momento por el fondo Yavi-Yavi. Sobre este dato le están consultando si ellos tenían conocimiento de este estudio y qué se va a considerar al respecto. Cuando menciona el tema de los abogados, los asesores que pertenecen a la presunta organización criminal Los Chabelos, le consultan acerca de los hermanos Chávez Sotelo las demandas de los comuneros y si esto deslegitima de alguna forma las demandas de los pobladores de Fuerabamba. Escuchemos al primer ministro. En ningún momento hemos dicho que cualquier pedido de la comunidad carezca de legitimidad. Lo que no es aceptable es que cualquier pedido que tengamos en sociedad pase por encima de los derechos de los demás. El principal derecho que tenemos todos los demás es el cumplimiento de la ley. No se puede interrumpir una vía pública. No se puede colocar escudos humanos de niños, mujeres, ancianos para evitar selectivamente el paso de camiones de la minera en este caso. Si la comunidad considera que tiene una expectativa económica, existen otros canales para conseguir llegar a una solución respecto de esto, y esos canales siempre han sido apoyados por el gobierno y ha habido conversaciones entre la minera y la comunidad. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y también la PCM, ha procurado alentar ese diálogo. Ese es el camino, no la vía de tomar una vía pública. Entonces, las aspiraciones pueden ser legítimas. El acuerdo al que se llegue el diálogo será uno o será otro, pero no incumpliendo la ley. Respecto de lo primero, la información de la que dispongo es que efectivamente en algún punto se decide cambiar una propuesta de mineroducto por una propuesta diferente. Hay que tener en cuenta que este es un tema muy complejo. Entiendo que cuando había la opción del mineroducto se trataba de una operación minera que incluía otra operación minera que hacía económicamente justificable la construcción de algo tan costoso como un mineroducto. Hay lugares donde tiene más sentido tener un mineroducto porque, por ejemplo, estás más cerca del mar o tienes una pendiente que ayuda a que el traslado del mineral sea más fácil. Entiendo que en este caso, al ya no tratarse por las ventas sucesivas que tuvo este asiento minero, al ya no tratarse de 2 operaciones mineras sino de una sola, durante el gobierno anterior se decidió
que se podía pasar de un mineroducto a otra forma de transporte, que en este caso sería la vía, y que lo que corresponde sería que se permita que el Estado asfalte esta vía de manera que el mineral de esta mina o de cualquier otra mina pueda pasar por ahí. Siguiente pregunta a cargo de Stephanie Medina, Canal N. Al Premier, el ministro del Interior, Carlos Morán, la ministra de Salud, Zulema Tomás, Edme Trujillo, ministro de Transportes, y Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Le hacen otra consulta al Premier? Le consultan acerca del conflicto en las Bambas, sobre lo que están sintiendo en este momento los pobladores, que sin un dirigente se sienten acéfalos. ¿Qué mensaje le darían a los comuneros que en este momento están en pie de lucha por lo que ellos consideran son sus derechos? ¿Y cuál sería la misión de esos 3 ministros que van a viajar el día de hoy a la zona de conflicto? ¿Y qué es lo que se necesita para poder asfaltar esta vía? Y le consulta acerca del 4 de abril, cuando tenga que ir a pedir el voto de confianza al Congreso. Muchas gracias por sus múltiples preguntas. Voy a responder restringiéndome al tema que nos ocupa. Le pido que me permita hablar del tema que convoca a esta reunión y me parece muy importante su pregunta. Hemos, por supuesto, ya manifestado nuestra preocupación por el estado del presidente de la comunidad. Nos hemos acercado a través del Ministerio de Justicia para saber que esté teniendo la propia defensa y nos preocupamos por el bienestar de los comuneros. Efectivamente, comprendemos que en la comunidad se sientan de un momento a otro, como usted ha dicho, acéfalos. Su presidente está detenido. Por eso necesitamos que la prensa nos ayude a transmitir que no es una decisión del Ejecutivo. Eso no quiere decir que sea una decisión mala o buena, quiere decir que es una decisión de otro poder del Estado y tenemos que transmitir esa información a toda la ciudadanía, incluyendo, por supuesto, a los comuneros de Fuerabamba. Es por eso que aprovecho su pregunta para repetir. Fue hace más de 2 años que en un proceso que inicialmente no incluía a ningún dirigente de comunidad del país, a ningún dirigente, por supuesto, de Fuerabamba y mucho menos a su presidente, sino a alguno de los hermanos Chávez o a más de uno y a quienes resultasen responsables. Ha sido el Ministerio Público el que decidió que ellos tenían que ser parte de la investigación. Pero la situación siendo ya esta desde el día 21, ¿qué hemos hecho como Ejecutivo? Nos hemos acercado repetidamente al gobernador regional del Cusco, al gobernador regional de Apurímac, al alcalde provincial de Cotabambas, a los alcaldes distritales de la provincia de Cotabambas, entre los cuales hay alcaldes que son comuneros, que gracias al impulso de diálogo del Ejecutivo están ahora en este momento o en cuestión de pocas horas se van a reunir con sus colegas de Chalhuahuacho, con sus colegas, que también son los comuneros de Fuerabamba. Es decir, estamos construyendo un camino de diálogo, porque así como la comunidad se ha quedado acéfala, nosotros como Ejecutivo nos hemos quedado sin interlocutor por una decisión que puede ser probablemente totalmente legítima del Ministerio Público, pero no nuestra. En ese esfuerzo confiamos en que pueda reconstruirse un canal de diálogo. El vicepresidente de la comunidad está con la comunidad y creemos que con él y rodeados de otros comuneros de esa y de otras comunidades vecinas podemos crear un espacio de diálogo que, para responder a otra de sus preguntas, es el que queremos aprovechar con la presencia de las 2 ministras y el ministro que van a incluir esta comisión para cambiar la conversación a la raíz del problema y a la posibilidad de un futuro absolutamente distinto para toda esa región. Asfaltar la vía, como dije en otro momento, asfaltar una vía de 354 kilómetros en esa zona necesita del Gobierno nacional. Es por eso que, siguiendo todos los trámites, se pasó de una vía vecinal a una vía departamental o regional y ahora a una vía nacional. Obviamente, para poder hacerlo, necesitamos que no haya bloqueos, y no solo bloqueos de la vía, sino los bloqueos que ahora hemos escuchado que exprofesamente se hicieron para que el Gobierno no participara de esta conversación y de esta actitud que, de acuerdo a lo que vemos en los medios de comunicación y por el Ministerio Público, sería claramente extorsiva. Última pregunta a cargo de Mariano Calvera, RPP.
¿Cómo está, Premier? Buen día a los ministros que lo acompañan. Permítame insistirles sobre la consulta que ha hecho mi compañera anteriormente. Es verdad, se van a enviar a 3 ministros a esta comisión especial a la zona del conflicto. Sin embargo, ya hay 38 comunidades campesinas de Chalhuahuacho que se están uniendo a sus pares de Fuerabambas. Entonces, y eso también puede tener cierto impacto en la presencia del gabinete cuando vaya el 4 de abril a solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. Toda vez que siendo un gabinete nuevo hay en ese momento un ministro, el ministro Bruce, que está siendo cuestionado por esta investigación que se le está haciendo por presuntamente participar o estar incluido en esta organización criminal del norte del país. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a seguir el Ejecutivo para de alguna forma no llegar al 4 de abril y tener estos cuestionamientos que pueda afectar en la confianza que le pueda otorgar o no el Congreso de la República? Toda vez que ya hay en ese momento una cierta situación de fricción porque el presidente de la República sacó nuevamente a relucir el tema del voto de confianza si no se aceleran las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial. Muchas gracias. Nosotros estamos trabajando como Ejecutivo para retomar el diálogo. Creemos en el diálogo y hemos apostado por el diálogo a través de todo este proceso. Como la comunidad se ha visto desprovista por una decisión del Ministerio Público de su presidente, así nos hemos visto nosotros de un momento a otro desprovistos de un interlocutor y, como señalaba, queremos reconstruir ese camino para solucionar esto por la vía del diálogo. Consideramos que esto es totalmente independiente del discurso de investidura que como gabinete iremos y nos presentaremos en el Congreso, como ya hemos anunciado, el día 4 de abril. Confiamos en que el Legislativo nos escuchará, evaluará y confiamos en que nos dará la confianza para seguir trabajando por el país. Respecto no sé si no es todavía una denuncia de lo que ha trascendido de una investigación, que creo que ni siquiera es una investigación todavía, sino que se encuentra en un estado preliminar que incluye a una cantidad de congresistas, incluyendo al congresista Bruce, que es ministro de Estado en este momento. Ratifico la respuesta que ha dado el mismo ministro y nuestro propio presidente. Estamos abiertos a que haya una investigación y si esa investigación da luces sobre algo que deba llevar a que cambiemos de decisión respecto de quién ocupa el lugar en el gabinete, en ese momento, si esa circunstancia se presenta, se evaluará. No se ha presentado esa circunstancia. No estamos siquiera en una situación, según entiendo, de investigación, sino un estado preliminar. Así como creo que nadie en el Parlamento se ha preguntado si los otros parlamentarios en cuestión deban dar un paso al costado respecto de sus curules en este estado de cosas, creo que corresponde lo mismo respecto del Ejecutivo. No se ha llegado a ningún caso en el cual se deba evaluar siquiera la posibilidad de que el congresista y ministro Bruce deba dar un paso al costado. Él ha dado ya sus descargos, que han sido bastante claros, y todavía no tenemos una investigación al respecto. Confiamos en llegar a una solución a través del diálogo, en reconstruir una vía de comunicación con la comunidad. Confiamos además en el que el Legislativo nos recibirá y apoyará nuestras propuestas para poder trabajar de manera conjunta por el país. Muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido la conferencia de prensa. Muchas gracias. Son las 8:51. Después de haber escuchado al congresista Richard Arce de Apurímac y al primer ministro Salvador del Solar, recibimos en los estudios al ingeniero Rómulo Mucho, quien ha sido por una parte viceministro de Minas, pero es el gran apóstol de la convergencia entre minería y agricultura. ¿Qué es lo que se ha hecho de mal para llegar a esta situación? Número uno. Y número dos, ¿cómo podemos salir de ella? Ingeniero Rómulo Mucho. Gracias, don Fernando. Creo que todos sabemos lo que ha pasado, todos. Creo que ha sido brillante el análisis y las conclusiones, pero no hemos actuado. No actúa el Estado, ese es un Estado inerte, porque desde que fui viceministro se ha empoderado mucho más esto del tema de gestión social. No solamente el Ministerio de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, todos los ministerios tienen. También se creó después la ONDS, la Oficina Nacional de Sostenibilidad, que se convirtió en la Viceministerio de Gobernanza Territorial, y hay bastantes funcionarios que trabajan, pero ¿qué hacen que no han podido
prevenir este conflicto, porque no solamente es la primera vez, es recurrente en Las Bambas. Yo he trabajado allí como proveedor de servicios y desde la concepción del proyecto estoy presente en Las Bambas, entonces conozco a fondo cómo es el tema. Claro que se ha hecho muchas cosas de verdad, ¿no? Además, alguien dijo proyecto minero, ya no es proyecto minero, no es proyecto minero, es una mina. Es una mina. Proyecto minero es hasta que se construye, ya después una mina. Y es una mina en producción, que produce alrededor de 453.000, este año 400.000 toneladas de cobre fino en concentrados. Esto significa más de 2.000 millones de exportaciones para el Perú. Hoy ya prácticamente ya llega a los 2 meses, entonces si vamos al tema económico es nefasto para el país. Nuestras proyecciones se van al diablo, ¿no? O sea, cuánto íbamos a producir, cuánto íbamos a exportar, y no solo eso, es el mensaje que damos al mundo entero para atraer más inversiones. Ahora, Apurímac está llamado a ser la capital minera del Perú porque tiene 7 proyectos. El próximo es Jaquira, que es un proyecto grande, muy pegado a Las Bambas, ¿no? Otro, Cotabambas, que está un poco al norte, que también cada año incrementa sus recursos y cada año tiene más valor. Entonces, hoy, ¿cómo va a ser posible desarrollar un nuevo proyecto? Porque Las Bambas, déjenme decir, es un esfuerzo extraordinario. Yo vengo de una comunidad campesina y lo digo como ingeniero, porque en condiciones normales quizás nunca se construirá un proyecto como Las Bambas. Está muy lejos del mar, muy lejos, recóndito, inhóspito, pero se hizo. Por eso que el costo también salió muy alto, ¿no? Y además fue un récord mundial de empleo directo para construcción de una mina, casi 20.000 trabajadores en un tiempo, ¿no? Porque antes lo tenía en Tamina con casi 11.000 puestos de trabajos, ¿no? Pero en ese dicho, ¿cómo el Estado no se dio cuenta cómo podía acompañar mediante sus expertos para convencer a la comunidad, ¿no? Ahora mismo dice, ¿cómo solucionamos? Ahora, el tema es la comunidad. Ya, métele bala, la mayoría quiere eso, algunos dicen, no, ya hay la orden, ¿no? Pero ahora que no, si no, tenemos que llegar a la gente. No es el Estado tan poderoso para poder tener gente que pueda llegar a la comunidad y explicarle en su lenguaje que el Estado quiere el progreso de la comunidad, que lo va a acompañar de por vida, porque esto recién empieza. Son 3 años, dentro de 2 años más ya empiezan a pagar canon, hoy ya no está pagando canon, está pagando regalía. Regalía sí. En 3 años casi han pagado más de 700 millones de soles. Pero se viene un boom extraordinario de progreso para Apurímac, para Chalhuahuacho especialmente, para Fuera Bamba, para todas las comunidades. Entonces, ¿por qué nos ahogamos al inicio de Permítame, ingeniero, mucho de tomar contacto en Arequipa con el congresista Miguel Román, que es el actual presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Señor Román, buenos días. Buenos días. Un gusto escucharlos. Para nosotros, por favor, su opinión sobre cómo salir del empantanamiento actual en torno a Bambas. Bueno, un tema difícil, ¿no? Porque difícil y de enorme preocupación para todos. Lamentablemente, como casi siempre, el gobierno espera a que lleguemos a una situación límite, que se radicalicen las posiciones para actuar. Pero en todo caso, esperemos que estas delegaciones que están llegando a la zona donde ya está el ministro de Energía y Minas, donde van a estar otros ministros, pueda contribuir a generar una posibilidad de diálogo, ¿no? Porque no encontramos otra alternativa dentro de una sociedad civilizada que no sea a través del diálogo que se puede encontrar algunos visos de solución, ¿no? Ahora yo creo que un diálogo... Que es lamentable la demora del Ejecutivo, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho desde el Parlamento, desde su comisión sobre el tema de las Bambas? ¿Ha pedido algún informe al Ejecutivo? ¿Ha invitado a algún ministro para que les explique qué está pasando? Por supuesto, hemos tenido al ministro de Energía y Minas en la comisión. En la Comisión de Energía y Minas hemos escuchado a los dirigentes de Fuera Bamba. Hemos enviado también una
una nota al señor primer ministro, pues, expresando esta preocupación y que se ponga pues cartas en el asunto. ¿Cuándo ha sido esto? Creo que ya ese es un tema. Yo creo que ahora lo que se tiene que hacer es encontrar una alternativa de solución, ¿no es cierto? Acá el tema de la carretera parece ser fundamentalmente la manzana de la discordia. Entonces hay que buscar alternativas, y cuando uno inicia un diálogo, lo que debe hacer es ponerse un poco en los zapatos del otro y ver hasta dónde pues los reclamos tienen algo de verdad, algo de razón, algo de justicia, y poder encontrar una solución, ¿no? Pero también pasa, según la Comunidad, por la liberación de su presidente, el señor Gregorio Rojas, y lo que ha dicho el ministro de Solá, el primer ministro de Solá, ha dicho que hay independencia de poderes y que desde el Ejecutivo no se puede hacer nada. A ver, yo también entiendo que este es un tema del Ministerio Público. Entiendo además que adicional, paralelo a un tema de diálogo que debe existir permanentemente, también debemos respetar y debemos cautelar lo que es el principio de autoridad, ¿no? Entonces yo creo que también va por allí. No se ve mucho la salida. ¿Pueden conversar con el señor Rojas donde él está detenido? No. Bueno, muchas gracias, congresista Miguel Román. Hay que buscar alternativas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se debió un proyecto de tanta envergadura como este, que se justifique económicamente, por ejemplo, la construcción de un ferrocarril. Bueno, efectivamente, hay quienes están planteando esa posibilidad. Muchas gracias, congresista Miguel Román, de Acción Popular, dando su punto de vista sobre esto. Palabras finales de Rómulo Mucho. Siempre hay que ser optimista. Creo que el viaje de los 3 ministros es muy bueno, pero hay que hablar con los interlocutores válidos que hay que encontrar para poder decir, aterrizar todo esta... Pero para los comuneros fuera Bamba, el interlocutor válido es el presidente que está detenido, por más que esté cuestionado por los audios, es para ellos el interlocutor válido. ¿Qué hacer entonces? Sí, ir a donde está detenido, conversar con él ahí. Ahí tiene que colaborar pues el sistema judicial, o sea, ¿cuál será la atenuante? Eso no conocemos. Muchas gracias, porque una cosa es de los abogados y otra cosa es del dirigente, ¿no? Ingeniero Rómulo Mucho, muchas gracias por su presencia y por contribuir con una mirada optimista para salir de esta grave crisis. 8:59, hacemos pausa de titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.